Entonces, pero yo creo que al leer nosotros la palabra de Dios, quizás debo hacer algunas preguntas. Y quiero preguntarle, ¿cuál ha sido su reacción cuando está leyendo la Biblia? Porque hay pasajes, algunos van a decirme, bueno, hay cosas que no entiendo de nada. Ok, está bien, no tiene que entender todo lo que lee. Recuerden que siempre mi consejo es, siga leyendo, porque lo importante de la lectura bíblica es tener en la mente un contexto total, y eso se adquiere a través de los años. Por eso uno tiene que estar leyendo y leyendo y leyendo. A un lado usted puede estar estudiando la Biblia, obviamente, pero quizás una de sus reacciones puede ser, wow, yo no sabía que esto era así. Wow, no sabía que esto estaba aquí en la Biblia, aunque quizás ya lo había leído. Pero ¿cuántas veces me encuentro yo con situaciones en las cuales digo, pero si yo leí este pasaje varias veces, y a través de los años, quizás hasta docenas de veces, pero hay cosas que también encontramos quizás un poco aburridas, especialmente cuando está hablando el hijo de tal y el hijo del hijo y del hijo y del hijo, ¿verdad? Y ese montón de cosas. O el libro de Levítico, que habla tanto, yo lo llamo para mí a veces el libro de la carnicería, porque hay mucho sacrificio, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es que tengamos una lectura. Ahora, lo que quiero hablar esta noche es, ¿cuál es mi reacción a lo que leo? ¿Qué es mi reacción ante lo que el Señor me está enseñando? Porque entre más usted lee, lo que usted está haciendo es afilando la espada del Espíritu Santo. Porque en el libro de Efesios nos dice que la palabra es la espada del Espíritu. Entonces, o tiene una espada afilada, o la tiene que no corta pero ni un pelo. Entonces queremos de veras que Dios use su palabra en nuestras vidas. Y espero que a través de la lectura y el estudio de la Biblia, Dios esté haciendo cosas en su vida. Pero lo más importante es mi reacción. ¿Y qué quiero decir con esto? Quizás no solo mi reacción, pero mi actitud. Porque cuando me enfrento a pasajes difíciles, por ejemplo, viene a mi mente Efesios 4, versículo 26, en donde el Señor dice, desechando la mentira. ¿Saben ustedes lo que es la mentira? Es lo contrario a la verdad. Dice, desechando la mentira, hablad verdad. Y quizás, después de leer ese pasaje, usted recordó que esta mañana mintió a su jefe. Porque su jefe le dijo, ¿por qué llegó tarde? Y usted le dice, es que viera qué accidente hubo en la 435. Y le dice, ¿a qué hora? Porque yo pasé por ahí. Y qué difícil, ¿no? Porque a veces lo que hacemos es justificar lo que voy a hacer o lo que he hecho. Y espero que una de las cosas o una de nuestras reacciones a la lectura de la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios, es conocer mejor a nuestro Dios. Y quiero que vayamos al libro de Reyes, al segundo libro de los Reyes, y en el capítulo 22 tenemos una hermosísima historia de un líder muy jovencito que empezó a gobernar en Israel. Y ustedes saben que en el libro de los Reyes y los Crónicas encontramos una lista de reyes buenos y malos. Y la Biblia nos enseña y nos habla que a veces este rey fue peor que el anterior y peor que sus padres. Y wow, y pasa. Pero vamos aquí a ver en los primeros dos versículos, nos habla de este gran hombre que Dios establece, y dice en el versículo 1, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Y quiero que piense por un momento eso, la edad de este hombre, 8 años. Hoy día es imposible elegir a un presidente de esa edad o un rey. Pero aquí se dio por la situación en aquellos días en cuanto a la sucesión y quién venía cuando sus padres morían. El nombre de su madre, y dice que reinó en Jerusalén 31 años. Quiere decir que terminó cuando solo tenía 39.
El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Lo primero que quiero que vean son los deseos de este líder, este jovencito. Por eso, hermanos, no menosprecien lo que sus hijos pueden aprender. Porque hoy lo que está pasando es que nosotros, los hijos de Dios, no estamos traspasando los valores bíblicos a nuestros hijos. ¿Y qué pasa? Los hijos son un desastre. Bueno, pero es que en la iglesia no les enseñan. Un momentito, no es trabajo de la iglesia. Es trabajo suyo como papá, como mamá. Es muy fácil echarle la culpa a otros. Bueno, pero es que la escuela dominical no es bíblica. ¡Ay! ¿Qué dijo? Todo el Antiguo Testamento, ustedes ven cómo Dios habla a los padres y les dice y les da un mandato de que los hijos deben aprender de sus padres. Pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Estás enseñando a tus hijos? Ojalá. Ojalá. Eso no garantiza, diríamos, que el hijo va a ser un hijo perfecto, pero está expuesto a la palabra de Dios y es un muchacho, es una muchacha que van a crecer y van a conocer bien la verdad. Claro, si yo comunico las verdades y los buenos valores de las Sagradas Escrituras con carácter. ¿Qué quiero decir con esto? Porque hay muchos padres que somos hipócritas. Porque en la iglesia somos una cosa y en la casa otra. Y los hijos ven eso. Y van a decir, esto no es. Así que tenemos que tener cuidado. Pero quiero que observen, miren lo que dice la Escritura en el versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Su estándar no fue el gobierno, su estándar no fue lo que otros decían, su estándar fue lo correcto ante Dios. Ese debe ser nuestro estándar. Porque todos tienen una opinión de qué es lo correcto, ¿cierto? Todos tenemos una opinión. Pero la opinión que vale para el Hijo de Dios es la de Dios. Es lo que Dios dice. Ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre. ¿Por qué? Porque David también caminó con Dios, a pesar de sus problemas y pecados. Él nos enseña esto, y noten cómo termina: sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué te dice eso? Exactamente como dice Dios. Qué difícil en el siglo XXI, con tantas opiniones, y aún entre creyentes. Era solo un jovencito. Sin embargo, empezó a buscar. Quiero que vayan un momentito a 2 de Crónicas, capítulo 34. Vamos a estar viendo algunos pasajes que van en relación a lo mismo y nos dicen algunas otras cosas de este rey. 2 de Crónicas, capítulo 34, y leamos el versículo 3. Dice: a los 8 años de su reinado, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Miren la edad de este muchacho, solamente 8 años de edad. Y dice que empezó a buscar. Creo que nosotros, como hijos de Dios, menospreciamos lo que un niño o una niña pueden hacer para Dios. Pensamos que a veces el cristianismo es para adultos. Y aquí tenemos a un joven con un tremendo ejemplo, decidido a buscar a su Dios. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. No fue a barrer y quitar toda la basura. Dice, a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? Donde se ofrecían sacrificios a otros dioses paganos. La nación de Israel, la nación de Dios, se había ido detrás de dioses paganos. ¿Y qué hace Josías? Hace una limpieza. Muchos de los reyes, que inclusive la Biblia nos habla de que eran buenos reyes y obedecieron a Dios y todo, y a veces aparece una pequeña cláusula que dice, pero no eliminaron los lugares altos. Siempre dejaron algo. Aquí hay una pequeña lección. Cuando tratamos con el pecado, Dios quiere que lo erradiques completamente de tu vida. No es un
poquito. Y porque cuando Dios limpia, quiere hacer una limpieza total. Pero a veces nosotros queremos dejar cositas guardadas. Dice que limpió a Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Qué triste, ¿verdad? Pensar en la nación que Dios había escogido para ser la luz del mundo, y esta nación decide irse detrás de dioses. Pero no corramos a juzgarles, porque muchas veces nosotros, como hijos de Dios, conociendo la verdad, tenemos la tendencia de apartarnos de las cosas de Dios. Y si bien es cierto, no tenemos imágenes, tenemos dioses como los deportes, las riquezas, la esposa, el esposo, los hijos, pueden ser nuestras imágenes. Porque la Biblia dice que todo aquello que se interpone entre Dios y yo es idolatría. ¡Wow! Es bien fuerte. Versículo 4, aquí mismo en este capítulo, como resultado que seguía a Dios en su deseo de obedecerle, hizo una limpieza, y quiero agregar esto, una limpieza total, porque mire lo que dice en el versículo 4, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que los habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Quiero que observen cómo esta persona, este rey, está completamente decidido a hacer una limpieza. Estoy seguro que no fue alguien que pudiéramos decir, no recibió oposición, por supuesto. Porque todos esos dioses y esas religiones y esos ídolos también era un negocio para muchos. Y obviamente al quitar esto le pudo haber traído problemas a Josías. No se nos narra, no se nos dice, pero es muy posible que pasó. ¿Se queda este muchacho pensando, ¿lo hago o no lo hago? No, él toma la decisión de hacer lo que sabe que es correcto ante Dios. Hermanos, vivimos en un mundo que, cuidado lo que decimos porque no queremos ofender a nadie. Ni siquiera me hables del cristianismo porque yo no soy cristiano y me ofendes cuando me hablas del cristianismo. ¿Qué hacemos los cristianos? Nos quedamos callados. Wow. Hay una diferencia en poder hablar a alguien de Cristo en una forma amable y sincera, y otra pedante y hasta altanero y grosero. Si usted no acepta a Cristo, se va a ir al infierno, y ojalá se vaya al infierno. Wow, ¿qué es eso? ¿Eso es un amor hacia los perdidos? No, por supuesto que no. Pero tenemos temor. Si hay algo que la Biblia nos enseña, si hay algo que debes aprender cuando eres confrontado con las Sagradas Escrituras, y su reacción debiera ser valentía. Debiera ser, esto es lo que Dios dice, eso haré. Es que vivimos en un mundo muy difícil. ¿Se acuerda lo que usted, o lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo? Y le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu ¿de qué? ¿De qué? ¿Y qué es cobardía? ¿Y qué es miedo? No hacer lo que me toca hacer. Sino dice que no me ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De amor. Qué interesante que dice primero amor. Luego ¿qué? ¿Qué? Poder y de dominio propio. Entonces Dios me ha dado el Espíritu Santo para hacer lo que a veces me parece imposible, para hacer lo que me toca hacer. Es triste, pero muchas veces somos paralizados porque no creemos en el poder que reside en nosotros para poder hablar a otros de Cristo
y para poder nosotros obedecer a Dios. Con razón este mundo va como va. Si nosotros los cristianos que somos llamados a ser los que queremos ser la luz, o nos toca ser la luz en este mundo. Quiero que regresen al capítulo 22 de Segunda de Reyes, porque el pueblo había oído de sus padres las enseñanzas de Jehová. Sin embargo, escúcheme bien, sin embargo, no tenían interés de obedecer. Mire lo que dice en el capítulo 22 de Reyes, versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí, dice Josías, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y quiero que ponga atención, dice a todo, no a lo que nos gusta. Porque ¿verdad que nos gusta obedecerle a Dios en lo que nos gusta? En lo que es fácil. Pero cuando la cosa se pone un poquito difícil, no, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, yo quiero obedecerte, pero tú sabes lo difícil que es. Qué bueno que me amas, por supuesto que te ama. Pero eso no te va a exonerar de las consecuencias que vas a recibir por ser un desobediente, por ser una desobediente. Porque hoy día hablamos tanto del amor de Dios que creemos que podemos lograr lo que quisiéramos. Dios nunca te va a dejar de amar, pero eso no quiere decir que te va a quitar las consecuencias de tu desobediencia. Lo hizo con el pueblo de Israel. Sí, pero ahora son otros tiempos. Ahora el Señor, vivimos bajo la gracia. ¿Y por eso qué? ¿Puedo hacer lo que me dé la gana? Podrías decir que sí, ok, está bien, haz lo que te dé la gana, pero recuerda, hay consecuencias. Dios te va a perdonar, por supuesto, si le confiesas, pero nada dice que va a borrar las consecuencias. Y muy interesante para mí, porque este joven creo que conoce, creo que ha oído, ha visto la desobediencia de sus padres, se ha interesado porque encontraron el libro y cuando lo leen se espantan. Y la reacción de él es, ve y consulta, quiero que vayan y pregunten a Jehová para ver qué va a pasar en realidad. El pueblo hizo caso omiso de la palabra de Dios. La respuesta fue mofarse de la palabra de Dios. ¿Se da usted cuenta que cuando usted y yo decidimos no obedecer a Dios, lo que estamos haciendo es burlándonos de Dios? No, pero es que yo trato de obedecer. ¿Le puedo decir algo? Deje de usar la palabra trato. Porque cuando usted dice, yo estoy tratando de leer la Biblia, usted está diciéndome que usted no la lee. Pero como lee un versículo por semana, está tratando. No, lo que tienes que hacer es decidirte y hacerlo. Hacerlo. Este muchacho, 8 años. Llegó a ser un teenager, como le decimos aquí, un adolescente. ¿Y qué hace? Obedecer la palabra de Dios. ¿Se pueden imaginar el ejemplo que está haciendo a todos los que le rodeaban? Wow, cuando tenemos un hijo de estos, y usted es un padre medio güey, y ahí está su hijo obedeciendo la Biblia, ahí está su hijo comprometiéndose al servir al Señor, y ahí está él, y usted, ay, ¿por qué me salió este tan bueno? Mejor hubiera sido que... Todos nosotros necesitamos buenos hijos así, porque eso nos van a ayudar, ¿verdad? A llamarnos la atención, por así decirlo. Este muchacho tenía los deseos correctos. ¿Cuál es tu reacción ante la palabra de Dios? Quiero que vayan a Primera de Tesalonicenses para que veamos el ejemplo en el Nuevo Testamento de esta iglesia. Una de las iglesias que creo yo creció tanto y fue una de las mejores iglesias quizás que el apóstol, si podemos catalogar a las iglesias, pero esta iglesia creció porque dejaron que el Espíritu Santo de Dios les controlase. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13,
Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, noten la actitud de ellos, noten la reacción ante recibir la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Quiero que observen bien la reacción de estos hermanos, porque Pablo había llegado y les había predicado. Ahí estaban antes de que él escribiera esta carta, en la ciudad de Tesalónica, y él les escribe y les dice, porque no cesamos de dar gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué? Por la actitud que ellos tenían hacia la palabra de Dios, por la reacción que tuvieron a la palabra de Dios, porque en primer lugar dice que la recibieron. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia? Miércoles, domingos, y sabemos que la mayoría siempre viene domingo. No crean que porque venimos un poquito los miércoles somos los más fieles. No, porque hay muchos que se conectan. Pero ¿cuál es la reacción? No sé cuántos años tienes caminando con el Señor. Bueno, de algunos de ustedes que los conozco, ¿verdad? Ya son en edad espiritual. Algunos son más que adolescentes. Unos ya medios ancianitos. ¿Y qué pasa si sigues igual? Estás oyendo, pero no estás recibiendo. Estás oyendo la palabra de Dios, pero no la estás recibiendo. Porque si la recibo es porque voy a hacer algo con ella. Y es lo que hicieron los hermanos de Tesalónica. Recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Y quiero que entienda esto. Ellos, Pablo y los otros, eran simples mensajeros de Dios. Y ellos no recibieron. Y no dijeron, bueno, es porque Pablo dijo eso. O el doctor tal como tiene un doctorado en teología. ¡Wow! Dice que lo recibieron, lo que oyeron, pero noten lo que dice, la recibimos no como palabra de hombres. En otras palabras, no recibimos esto de ti, Pablo, porque eres un buen apóstol, porque eres un tremendo siervo de Dios, no, sino según es en verdad. ¿Qué es la palabra de Dios? La verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo, porque Él es la verdad. Su palabra es la verdad, la única verdad sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Y esto es lo que están haciendo los hermanos de Tesalónica, reconociendo esto, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ok, la cual actúa. ¿Qué actúa en mí? ¿Qué actúa en mí, hermanos? Su palabra. Si no la lees, si no la estudias, no creas que por orar 5 horas diarias entonces ya estás, eres un buen cristiano. Hay que orar, por supuesto que hay que orar. Pero por alguna razón, a veces como hijos de Dios pensamos que la oración hace todo. Aquí dice claramente que la palabra de Dios es la que va a orar en mí. Sí, esto es lo triste, porque a veces oramos por cosas que son hasta antibíblicas. ¿Por qué? Porque no estudiamos la Biblia. Gracias a Dios que tenemos a un intercesor, que es el Espíritu Santo, y la oración antes de que llegue al cielo, el Espíritu Santo la corrige. Es lo que dice Romanos, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, pero imagínense, si no me creen, graben sus oraciones y después escúchanlas. Algunos de ustedes se les van a parar todos los pelos, o los que no tienen, o lo que fuera. Pero cuando usted está leyendo la palabra de Dios, recíbala como palabra de Dios. A mí me encanta cuando voy a la Biblia y yo oro y yo digo, Señor, estoy leyendo tu palabra. Sí, yo sé que la llamamos la Biblia, pero a mí me encanta hablar, esto es palabra de Dios. Porque eso me va a ayudar a mí a recibirla. Porque cuando la estoy leyendo, ¿quién me está hablando? Dios. Porque es palabra de Dios. Entonces eso nos va a ayudar bastante. Es la palabra que va a obrar en nuestra vida. El Espíritu Santo la va a usar para empezar a hacer cambios increíbles en nosotros. Y lo hemos visto a través de los años. Yo he visto cómo Dios hace cambios increíbles.
A veces la gente viene y me dice, ay hermano, gracias por el consejo, porque qué cambio tenía un momentito, yo no hice nada. Absolutamente no hago nada más que guiarte a lo que dice la Biblia, y es Dios quien lo va a hacer. No soy yo, no es ninguno de nosotros, es Él. Su respuesta a la palabra de Dios es lo que va a hacer la diferencia. Vayan un momentito a Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, en el versículo 28. Mire lo que nos dice aquí. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y no en el closet. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es lo que está diciendo la Biblia cuando dice guardar. Porque hoy día muchos de nosotros tenemos varias Biblias y las ponemos en la biblioteca. Y de ahí no se mueven hasta el día que quiero enseñársela a alguien. Y entonces lo que tengo que hacer es, ay, disculpe, tanto polvo que entra por aquí, ¿verdad? Esta mañana, ¿verdad? O quizás ni encuentras lo que quieres buscar porque no la conoces. Pero ahora es más fácil en el teléfono. Yo no sé si Siri, y usted le dice, búsqueme Romanos 1:20, si le aparece, y si no, pues puede probarlo, no sé, a lo mejor lo hace, quién sabe, a lo mejor es cristiana, yo no sé. Pero Pablo también escribe a los hermanos de Roma, ¿y qué les dice a él, a los romanos, en el capítulo 10, versículo 17? ¿Recuerdan? Así que la fe es por él, oír, ¿y el oír qué? ¿Se dan cuenta? Tenga fe. ¿Fe en qué? Tenga fe que todo le va a salir bien. ¿Fe en qué? Esa fe supersticiosa. Tenga fe, tenga fe, tenga fe, tenga fe que Él le va a decir que se case con usted. Tenga fe, tenga fe. 30 años después, nunca se lo pidió. Pero tenga fe. ¿Fe en qué? Esto es lo que va a producir a mí en que mi fe se fortalezca, mi fe crezca. Porque es su palabra. Y por eso es importante que usted y yo tengamos una relación con la palabra de Dios. El balance correcto, porque también hay quienes conocen mucho de la Biblia, pero sus vidas son un desastre. Entonces hay como un desconecte. Conocen todo de la Biblia, pero cuando se trata de obedecer a Dios, como que no tiene que ver con ellos. Entonces pareciera que hay un desconecte. No, Dios usa esto, su palabra, para que usted y yo podamos aprender mucho de la Biblia. En este pasaje de Segundo de Reyes, capítulo 22, tenemos del versículo 13 en adelante. Aquí tenemos el templo, cuando el templo está siendo reparado. 18 años después de su reinado hace que el templo se reconstruya. ¿Qué es el templo? La casa de Dios. Ahora recuerde que el templo era muy importante en el Antiguo Testamento. Hoy día el templo, esto es un edificio, esto no es el templo. Dice Dios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero en aquellos días, y es un cuadro para nosotros, entonces noten la importancia progresiva, pudiéramos decir aquí, porque a los 18 años, versículo 3, del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Masulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Se parecen a los constructores de hoy en día. Que este constructor le dice, le va a costar $10,000, aquí tiene, hágalo. Y después viene, ¿sabe qué? Se acabaron los $10,000 y va a tener que darme 10,000 más. He oído historias, montones, ¿verdad? Ahora, si usted trabaja en esa área, no estoy hablando de usted, ¿verdad? Porque seguro, pero por si acaso. Pero es interesante que ¿qué hace Josías? Lo primero, repara el templo. ¿Por qué? Vean el orden. El templo, en aquellos días, morada de Dios. ¿Qué estás haciendo con el templo tuyo? ¿Qué es este? Y no estoy hablando de ir al gym,
y ponerse en forma y tener un templo bien bonito y bien bueno para que el Señor lo use. No, no estoy hablando de eso. ¿Cómo es tu andar en este mundo? ¿Es un templo limpio? ¿O está lleno de suciedades y mugredades que no he arreglado con el Señor? ¡Wow! Primero, la relación con Dios. Por eso Él dice, tengo una buena relación. Segundo, construye o limpia el templo. Hace una limpieza de la ciudad. Hace una limpieza de toda la ciudad. Y luego empieza a construir o a reparar el templo. Ustedes y nosotros vivimos en un mundo que constantemente nos tienta, constantemente está buscando la forma en que ustedes y yo nos alejemos de Dios. Y la Biblia nos enseña que seremos tentados. La tentación no es pecado. El problema es cuando caigo en ella. Y por eso el diablo se ocupa para ayudarme a ser tentado en todas las áreas que él conoce. ¿Por qué conoce? Porque ve. No porque puede entrar aquí, porque él no es omnisciente, ni es omnipresente. Por eso tiene una legión de diablos. Y a lo mejor tiene algunos asignados para con usted, ¿verdad? Para hacerte caer. Pero dice que tenemos el poder del Espíritu Santo para poder decir no. No. Usted y yo tenemos que de veras conservar. ¿Qué es lo que me va a garantizar a mí un buen caminar con Dios? Una buena relación con Dios. No es la asistencia a la iglesia, eso lo va a incluir, porque si yo tengo una buena relación con Dios, voy a estar en la iglesia. Si yo tengo una buena relación con Dios, voy a ser un buen esposo, una buena esposa. Si yo tengo una buena relación con Dios, las cosas van a ir mejorando vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero quiero que vean lo que pasa cuando están reconstruyendo el templo, lo están arreglando. A partir del versículo 8, nos dice aquí, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías, el escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Qué te dice eso? Tenían años de no leer la ley de Dios. ¡Wow! Años. ¿Sabía usted que hay cristianos así? ¿Lee usted la Biblia? Sí, cómo no. ¿Dónde estás leyendo? Pues ahí, ¿verdad? Me levanto y, Señor, enséñame. Y leo, ¿verdad? Judas fue y se ahorcó. Ay, no, eso no es. Y entonces vuelvo a decir, ve tú y haz lo mismo. ¡Wow! Y nos reímos, pero ¿sabe que hay cristianos así? Es una realidad, es una tristeza, porque eso nos muestra mi actitud hacia la palabra de Dios. Y no es cosa del siglo XXI, fue cosas también de aquellos días, cuando el Señor no ha venido todavía. ¡Wow! Encontraron el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán. ¿Y qué hace él? Lo lee. Ahora, noten la reacción, noten lo que pasa. Luego que el escriba Safán da un informe al rey de los últimos acontecimientos, versículo 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Ahora quiero que observen, porque aquí está parte de lo que es el corazón de lo que estamos estudiando hoy. Mi reacción a la palabra de Dios. Muchos de nosotros, a pesar de la lectura bíblica que tenemos, a veces estamos leyendo la Biblia para cumplir la meta del día y poder decir, lo logré. Bueno, a lo menos estás poniendo algo bueno en tu mente. No sé, ojalá que estés despierto cuando lo estés leyendo, pero no sé.
Algunos lo van a leer y absolutamente no pasa nada. Pero quiero que observen lo que pasa. Y cuando el rey, versículo 11, hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hace? Rasgó sus vestidos. ¿Qué era esto? No podía creer lo que estaba leyendo. Lo embargó una profunda tristeza, una completa frustración, un completo no saber qué hacer. Esa era la forma en cómo se mostraba en esos días el estado emocional, y se rasga su ropa. Wow. Me pregunto, ¿cuál es nuestra reacción cuando leemos las Escrituras? ¿Causa algo en ti? ¿O solo llena esa cabeza que tenemos? Pablo nos advierte que el mucho conocimiento nos envanece, nos hace orgullosos. Y hay gente que conoce versículos de memoria. Hay personas que te pueden decir un capítulo entero. Y claro, por otro lado decimos, yo que no me sé ni uno y llevo mejor vida, entonces no necesito leerla. Eso es lo que hacemos, nos comparamos. ¿Verdad? No. Sirva eso de lección para qué es lo que yo, porque lo que quiero que observen aquí es que el rey está oyendo y él reacciona. Él no empieza a acusar a los demás. ¡Qué bárbaros! ¿Por qué no han leído este libro? ¿Se dan cuenta de lo que está? ¿Oyeron ustedes? ¿O soy solo yo? No. Le llegó. Quiera Dios que cada vez que vamos a este libro haga ese impacto en mi vida. Ora a Dios y dile, Señor, háblame. Sí, hay muchos que no quieren leer la Biblia porque saben que Dios les puede hablar y les puede hablar duro. Entonces es mejor no oír y seguir haciendo lo que yo quiero. Pero si yo de veras deseo crecer a imagen y semejanza del Señor, voy a ver y voy a leer qué quiere Él cambiar en mí. Y a veces no va a ser fácil. Pero esto es lo hermoso. ¿Fácil o no fácil? Reside en ti el Espíritu Santo de Dios, quien te va a ayudar a seguir, quien te va a ayudar a hacerlo. Sí, yo trato. No, hágalo. Bueno, voy a tratar. No, hágalo. Elimine esa palabra de su vocabulario. Usted dice, tengo hambre, voy a tratar de comer. No, lo que hace es Pero vamos a seguir leyendo. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y esto lo lleva a tomar una decisión. Porque cuando él oye lo que está escrito, cuando él oye lo que la palabra de Dios está diciendo, se da cuenta de lo que han hecho como pueblo de Dios. Y esto produce un tremendo pesar en el rey. Quiera Dios que muchas veces ese pesar, cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, si ustedes recuerdan, Pablo escribe 2 cartas a la iglesia de Corinto. La primera carta que él escribe, que son unos 16 capítulos, la mitad de esos capítulos son regaños, correcciones. Acuérdense que el capítulo 3 él les dice, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En la segunda carta dice que él con mucha tristeza les escribió eso. Pero él dice, me alegro
que les causó tristeza, porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Y la iglesia de Corinto cambió completamente. Y la segunda carta que él escribe es como si fuera a otra iglesia. Si ese es el propósito de la palabra de Dios, ayudarnos a ver dónde estamos y que nos corrija. Por eso Pablo, cuando escribe a Timoteo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? ¿Para qué? 4 cosas: para instruir, corregir, redarguir, enseñar. 4 cosas específicas, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dice toda la escritura. Por eso es importante leerla toda. Hay hermanos que no salen de los salmos. Dios dice toda la escritura es inspirada. ¿Estás leyendo? Sí. ¿Qué estás leyendo? El proverbio del día. ¿Y qué haces al mes siguiente? El proverbio del día. ¿Y qué haces el mes siguiente? El proverbio del día. Y gracias a Dios que estás leyendo algo. Pero Dios quiere que todo, porque es lo que Dios desea. Y muchos de ustedes lo están haciendo, gloria a Dios. Pero tienen que seguirlo haciendo, porque la tentación es muchas veces porque estamos cansados o agotados. Pero note lo que sigue diciendo. Versículo 12: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías. Estos son buenos nombres por si acaso van a tener niños, ¿okay? Al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí. Versículo que leímos antes, si ustedes recuerdan, y por el pueblo. Él quería que se fuese y se consultase. Ok, hemos leído esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Versículo 14. Entonces fueron al sacerdote Hilcías y a Ahicam, a Acbor, Safán y Asías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigva, hijo de Arás, bueno, ahí está, guarda de los vestiduras, el cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí. ¿Okay? ¿Qué es lo que está diciéndole aquí? Simplemente lo que Dios está diciendo en el libro que encontraron. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por eso el rey se sintió tan triste, tan conmovido de oír lo que iba a pasar a su nación por la desobediencia de sus antepasados. ¿Podría él decir: qué culpa tengo yo si yo no pequé? Si yo a los 8 años empecé a buscar a Dios. Sí, a veces, hermanos, pensamos que el pecado personal no afecta a nadie. Sí, es una tristeza, pero en la iglesia del Señor hay mucho pecado. Y antes las iglesias solían disciplinar tal como lo dice la Biblia. Hoy no. ¿Saben por qué? Porque no queremos perder gente. Qué triste. Y no se da un crecimiento. Versículo 17: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Noten, se han ido otros dioses, estaban ofreciendo ofrendas a dioses que no existían, porque Dios era el único. Versículo 18: mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Y nota lo que dice ahora: y tu corazón se enterneció. ¿Qué es eso? Reacción a la palabra. Su reacción a lo que leyó, su reacción a lo que oyó, porque el rey no lo leyó, se lo leyeron y él reaccionó. Y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído,
dice Jehová. ¿Notan la reacción de este hombre ante la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuál fue tu última reacción en lo que recién has leído? Como les dije, hoy estuvimos leyendo, si estás en el plan de lectura, ¿verdad? Y si no, no te preocupes, a lo mejor tienes otro plan. Yo sé que siempre ustedes tienen un mejor plan, no hay problema. Pero cuando leo el capítulo 1 del libro de Romanos, hubo minutos en que no pude seguir leyendo por ver lo que Dios dice de la depravación humana. A veces ustedes y yo oímos noticias horribles y decimos cosas como: ¿cómo es posible que un ser humano haga semejante cosa a otro ser humano? Y después dicen que ni los animales hacen. ¿Cómo es posible que esto y esto y esto suceda? Y cuando estaba leyendo esta mañana, versículo 21 de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. No le glorificaron. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron inútiles. Versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios. ¿Y qué hace Dios? Versículo 24 dice: están tan depravados que no quieren cambio alguno. ¿Y qué hace Dios? Los entrega. Si Dios sabe cuando hay o no hay esperanza, porque a veces leemos así: ay, pero ¿dónde está la misericordia de Dios? Mire, los entregó al mal. No, ellos decidieron. ¿Y sabe por qué dice los entregó? Porque Él está tratando de convencerles. El versículo 20 dice claramente que las cosas de Dios, su deidad y su eterno poder, tal como lo dices, lo podemos leer para que lo vean, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Y cómo termina el versículo? De modo que no tienen excusa. Lo único que hizo en mí esa lectura hoy fue comprometerme más seriamente en la predicación del Evangelio. Podría ser ¿verdad? ¿Quién sabe qué huelga o quién sabe cosa para erradicar el pecado del mundo? Hermanos, así no funciona. La única forma que va a ser es usted y yo haciendo discípulos, testificando personalmente a cada uno. ¿Queremos cambiar el mundo? Sin Dios. Y Dios quiere cambiar al mundo con Dios, porque empieza aquí. No con revoluciones. Cosas se logran hasta cierto punto, pero no es la forma de Dios. Un arrepentimiento total ocurrió en este rey. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de mente. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio total. Muchas veces vemos a personas que están llorando porque han pecado contra Dios y están llore, pero esas lágrimas no producen cambio. Están llorando, ¿sabe por qué? Porque los sorprendieron. Como decimos por ahí, los agarraron con las manos en la masa. No sé si estaban haciendo tortillas o gorditas o qué. Pero ¿sabe lo que hace el arrepentimiento? Produce un cambio. Pero cuando tú lloras, dices: sí, Señor, voy a cambiar, y días después sigues en lo mismo, no te has arrepentido, lo siento. Porque el Señor es claro. ¿Qué hizo este rey? Un cambio total. Un cambio en él. En Zacarías capítulo 7, el versículo 11, Dios habla a Zacarías en cuanto a la actitud de su pueblo hacia los profetas que hablaban la palabra. Mire lo que escribe él: pero no quisieron escuchar, dice el versículo 11, no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda
y taparon sus oídos para no oír. ¿No les suena como el siglo XXI? ¿Qué hacen los cristianos cuando se enojan con alguien o cuando tienen un problemita en la iglesia? No vuelven a la iglesia. ¿Y qué es eso? No voy a oír más lo que Dios dice. Esa es la primera reacción. Y es cuando más necesitamos oír de Él. Así que no es nada nuevo. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Wow. La actitud del rey aquí en Segunda de Crónicas, en Segunda de Reyes, perdón, donde estamos, se humilló, dice. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, se humilló, su corazón se enterneció. Este hombre pensó en su nación, no pensó solo en él, pensó en su nación. ¿Y qué es su respuesta? Si en el versículo 13 que leímos antes podemos encontrar la respuesta de él. Él quiere saber, él quiere conocer más de Dios. Quiera Dios que esa sea nuestra actitud, conocerle más. Siempre pregunto a cualquiera, ¿qué estás haciendo este año para crecer y conocer a tu Dios? Bueno, orando. Casi siempre es la primera respuesta. Amén. ¿Qué más? Asistiendo a la iglesia. Qué bien, aunque yo sé que solo vienes una vez al mes, pero al menos tienes la intención, ¿verdad? Y estoy tratando. No. Pero cuando estás seriamente comprometido a una lectura de la palabra y estudio de su palabra, juntamente con estar en la iglesia, juntamente con orar, vas a crecer. Vas a crecer. En el capítulo siguiente, mire lo que se nos dice. Versículo 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Dios. No traigan a los niños porque ellos no pueden entender. Todos tenían que estar ahí. Y yo les garantizo algo, no tenían las sillas en las cuales usted está sentado. Y pasaron horas leyendo. Wow. Y hoy nosotros decimos que no tenemos tiempo para leer, porque estamos muy ocupados. Tengo la Biblia en el teléfono, tengo varias Biblias en mi trabajo, tengo una o dos Biblias en la sala, una en el baño, una en el refrigerador, en todos los lugares que visito con frecuencia, ¿verdad? Hasta en el baño tengo una o dos. Qué bueno, la lees. ¿Cuál es tu reacción a la palabra? Porque tu reacción va a determinar si creces o no creces. Este rey a tan corta edad fue convencido, recibió una convicción. Por último quiero decirles, hermanos, lea y escuche con atención lo que Dios está diciendo. No es que te vas a acordar de todo, por supuesto que no, pero si algo notas que Dios te habló, pon atención, decida hoy mismo obedecer lo que Dios dice. ¿No dice Él que prefiere obediencia más que sacrificio? Decídelo de una vez. Santiago capítulo 1 dice que no debemos ser oidores, sino que hacedores.
Entonces la gran pregunta que usted y yo tenemos que hacernos: ¿cómo estoy reaccionando a su palabra? En el versículo 20 del capítulo 22, en Reyes, que acabamos de leer, dice: por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Sí, Josías no vio eso. No quiso decir que no iba a pasar, pero por la actitud de Josías, el humillarse, el reconocer a Dios, Dios decide que él no va a ver el castigo que viene. Y por eso él va a ir al sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Observen, Dios no dijo: no lo voy a traer, va a venir. Pero por esa tremenda actitud de este hombre, le dice: tú vas a estar en paz, tú no lo vas a ver, tú vas a morir en paz. ¿Cómo está tu corazón esta noche? ¿Rebelde? Bueno, es que Dios, ¿verdad? Nos ama tanto y nos ama tanto, pero no tolera el pecado. Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios justo, santo, irreprensible, amoroso y justo. Oh Dios, ayuda que queremos pedirte esta noche, que tu Espíritu Santo nos hable. Quizás hay cosas en nuestras vidas que no queremos tratar con ellas, porque sabemos que son difíciles. Pero Dios, si queremos seguir creciendo a imagen y semejanza tuya, danos la actitud correcta hacia tu palabra. Queremos tener una actitud así como Josías, como este buen ejemplo. Y cada vez que oímos, cada vez que vemos, que nuestra vida se asemeje a lo que tú nos enseñas. Aún en actitud de oración, no quisiera terminar esta noche. No sé si hay alguno aquí, alguna persona que no conoce a Cristo. Y no quisiera terminar sin dar esa oportunidad. ¿No conoces a Cristo como tu Señor y Salvador? No tiene que ver nada con esta iglesia, tiene que ver con tu eternidad. Si no conoces a Cristo y deseas que a través de la Biblia podamos enseñarte cómo puedes recibirlo, puedes levantar tu mano, alguien se va a acercar a ti y te va a hablar. ¿Alguien esta noche? Hermano, hermana, ¿cuál es tu actitud hacia la palabra? ¿Cuál es tu actitud? Porque eso es lo que va a determinar tu crecimiento espiritual. Padre, oh, gracias por tu palabra. Gracias por lo grande y maravilloso, misericordioso, justo y santo que eres. Síguenos enseñando, oh Padre. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, a que juntos sigamos profundizando y escuchando, leyendo tu palabra. Y gracias por tu gran amor que nos has dado, tu palabra para poder conocerte. Oramos en tu precioso nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.